En el sofocante calor de un verano cubano, el estruendoso sonido de los cascos se mezclaba con el agudo estallido de los disparos de rifle y el polvo se levantaba de la tierra, ocultando las siluetas de los hombres a caballo mientras avanzaban al galope, con una determinación tan inquebrantable como el espíritu fronterizo que los forjó. Estos no son jinetes comunes, son los Rough Riders, una tripulación heterogénea de vaqueros, mineros, agentes de la ley, artistas, deportistas y nativos americanos, unidos bajo la bandera del coronel y futuro presidente de los Estados Unidos, Theodore Roosevelt. Cuando llegaron a la cima de la colina de San Juan, su leyenda estaba a punto de quedar grabada en la historia de Estados Unidos. Nacidos del espíritu indomable del viejo oeste y lanzados al crisol de un conflicto internacional, los jinetes rudos encarnaron un momento único en el tiempo, un puente entre dos épocas. Llevaban consigo el individualismo rudo de la frontera y la audaz ambición de una nación al borde de convertirse en una potencia mundial. Su historia es de transformación, no solo para quienes usaron el uniforme, sino para Estados Unidos. Desde las polvorientas calles del territorio de Arizona hasta las colinas cubiertas de selva de Cuba, los Rough Riders abrieron un camino que llevaría a Estados Unidos a un nuevo siglo y a un nuevo papel en el escenario mundial. Esta es la historia de Teddy Roosevelt y los Rough Riders. El primer regimiento de caballería voluntaria de los Estados Unidos, llamado Rough Riders, reclutó a la mayoría de sus miembros en Arizona, Nuevo México, Oklahoma y Texas. Se eligieron estas áreas por sus climas áridos, similares a los que los soldados enfrentarían en Cuba. La formación del regimiento tuvo tantos solicitantes que los reclutadores debieron rechazar a muchos voluntarios entusiastas. Al aumentar las tensiones con España tras el incidente del USS Maine, surgió un fervor patriótico en estos estados que impulsó a hombres de distintos ámbitos a alistarse. Las filas de la unidad reunieron vaqueros, buscadores de oro, amantes del aire libre, jugadores, indígenas y estudiantes universitarios. Estos reclutas compartían una habilidad común en la equitación y la puntería. Theodore Roosevelt dijo que cerca de la mitad del regimiento era de Nuevo México. La unidad también atrajo a policías y veteranos militares, algunos con experiencia en la guerra civil o conflictos con tribus nativas americanas. Muchos de estos individuos experimentados buscaban liderar el regimiento. Pese a la diversidad de los reclutas, los Rough Riders tenían altos mandos con gran experiencia militar. Leonard Wood, un médico con conexiones con altos funcionarios del gobierno, fue nombrado coronel, mientras que Theodore Roosevelt asumió el cargo de teniente coronel. El bar del Hotel Menger en San Antonio fue un destacado sitio de reclutamiento y aún conmemora a los Rough Riders con artefactos de Roosevelt y del regimiento. El entrenamiento de los Rough Riders fue sencillo. Los reclutas realizaron ejercicios militares y recibieron instrucción en disciplina, conducta y tácticas colaborativas, fundamentales para su preparación física y psicológica. Dado que muchos voluntarios ya eran jinetes expertos, el entrenamiento se concentró en mejorar sus habilidades de combate montado, incluyendo disparar desde el caballo y maniobrar en formación. A diferencia de la caballería tradicional con sables, los jinetes rudos usaban carabinas y revólveres, armas que conocían mejor. Los oficiales ampliaron sus conocimientos mediante el estudio de manuales tácticos y guías de instrucción para asegurar un liderazgo efectivo. Incluso en confinamiento en trenes o barcos, los hombres seguían estudiando para mantenerse preparados para el combate. La rápida concentración de fuerzas militares durante el conflicto hispano-estadounidense resultó en bajas significativas por enfermedades, siendo la fiebre tifoidea especialmente letal. Muchos soldados murieron por enfermedades en el sureste de Estados Unidos antes de llegar al combate. Esto contribuyó al asombroso total de 5.083 muertes, atribuidas a causas no relacionadas con el combate durante toda la guerra. Antes de iniciar el entrenamiento, el teniente coronel Roosevelt usó su influencia política para obtener equipo de alta calidad para su regimiento.
Los Rough Riders usaron carabinas modelo 1896, calibre 30-40 Krag y revólveres Colt Single Action Army como armas secundarias. Su equipo, como tiendas, vestimenta y equipo ecuestre, era igual al de las unidades regulares del ejército. Un generoso benefactor reforzó el arsenal del regimiento al donar 2 ametralladoras Colt Browning M1895, mejorando su capacidad de combate. Los cuchillos Bowie eran parte de su equipo estándar. Aunque sus armas y equipo eran reglamentarios, los uniformes de los Rough Riders se diseñaron para reflejar su herencia fronteriza. Su atuendo incluía sombreros flexibles, camisas de franela azul, pantalones tierra, polainas y calzado resistente. Muchos miembros se adornaban con pañuelos atados de manera casual al cuello. Este conjunto único, que encarnaba una estética ruda pero lista para la acción, dio origen a su famoso apodo, los Rough Riders. Este apodo resumía su mezcla única de resistencia y precisión militar. Aunque recibieron buen entrenamiento, los Rough Riders, como muchas unidades en este conflicto, no escaparon a las enfermedades que afectaron la guerra. El rápido despliegue de tropas, aunque necesario para el esfuerzo de guerra, inadvertidamente creó condiciones propicias para la propagación de enfermedades, destacando los peligros que los soldados enfrentaban fuera del campo de batalla. Aún así, las futuras leyendas no se preocupaban por enfermedades virales ni por compartir patógenos en la base. Se enfrentaban a muchos conflictos y esfuerzos de guerra, cada vez más evidentes con el tiempo. Todo en lo que podía concentrarse la primera caballería voluntaria de los Estados Unidos era en la guerra pendiente que librarían en el sur de los Estados Unidos. A fines de mayo de 1898, un grupo de 1,060 jinetes y más de 1,200 caballos partió rumbo a la costa del Golfo de Florida. Su destino era Tampa, donde esperaban abordar embarcaciones con rumbo a Cuba bajo el mando del mayor general William Rufus Shafter. Por la urgencia política en la capital, el despliegue se aceleró pese a la falta de transporte suficiente. Esta limitación logística resultó en que solo 2/3 de las compañías del regimiento pudieran partir, dejando atrás a numerosos soldados y a la mayoría de sus caballos. La separación forzada impactó la moral de la unidad, según el teniente coronel Roosevelt, quien describió la agitación emocional de los que se quedaron. Para empeorar el contratiempo, este regimiento ya había perdido aproximadamente 1/4 parte de su personal entrenado debido a enfermedades tropicales como la malaria y la fiebre amarilla, lo que disminuyó aún más su fuerza y ánimo de combate. Al llegar a Cuba el 23 de junio de 1898, los jinetes rudos estaban mal equipados porque solo llevaban lo que podían cargar. Montaron una base temporal cerca del desembarco mientras aguardaban instrucciones. Al día siguiente se descargaron más suministros, incluidos los pocos caballos que cruzaron. Al reflexionar sobre la campaña, Roosevelt consideró la falta de transporte como el mayor defecto y lamentó que tener todos sus animales de carga habría mejorado mucho la logística de la división de caballería. Las provisiones de las tropas eran escasas, consistiendo únicamente en raciones para unos pocos días para sostenerlos durante operaciones físicamente exigentes. La falta de monturas fue otro gran desafío, aunque estaban entrenados como unidad montada. La mayoría de los Rough Riders se vieron obligados a operar como soldados de infantería, recorriendo largas distancias a través del terreno sofocante, húmedo y densamente boscoso de Cuba. El paso inesperado a tareas de infantería, sin estar bien preparados, dejó al regimiento en desventaja antes de enfrentar al enemigo. La combinación de suministros inadecuados, roles desconocidos y duras condiciones ambientales puso a prueba la adaptabilidad y la resistencia de los Rough Riders. Más tarde ese día, el 23 de junio, cuando las fuerzas estadounidenses se acercaban a la costa cubana, las unidades militares españolas estacionadas en Segua, Sabone y Daiquirí comenzaron una retirada estratégica. Durante su retirada, las fuerzas españolas se toparon con 250 combatientes cubanos liderados por el coronel Carlos González Clavel, cerca de Sevilla, situada al este de Santiago de Cuba. Este encuentro resultó en un breve pero intenso tiroteo, con ambas partes sufriendo pérdidas similares,
3 muertos y 10 heridos por cada bando. Tras el enfrentamiento, las tropas españolas se retiraron a una posición fortificada en las Guásimas de Sevilla, a unas 4 millas al noroeste de Savone. El mayor general William Rufus Shafter, jefe de las operaciones estadounidenses en Cuba, encargó al general Henry Lawton, líder de la Segunda División de Infantería de Voluntarios, supervisar el desembarco anfibio. La inteligencia indicaba que las fuerzas españolas reforzaban sus defensas con artillería. Sin embargo, exploradores cubanos informaron que los españoles en realidad planeaban abandonar su posición, contradiciendo esa información. Ese día, el mayor general Joseph Wheeler recibió órdenes de Shafter para establecer centinelas y asegurar Savone. Al llegar, Wheeler supo que las fuerzas españolas ya se retiraban hacia Sevilla, con un contingente de 100 combatientes cubanos hostigando su retaguardia. Al reconocer una oportunidad táctica, Wheeler tomó la decisión de lanzar una ofensiva contra la nueva línea defensiva española. Al día siguiente, trabajó de cerca con el general Castillo, oficial cubano que le dio información crucial, incluido un mapa detallado de las fortificaciones españolas. Con esta información, Wheeler y el general Young planearon dividir sus fuerzas en 2 columnas. El coronel Leonard Wood lideraría a los Rough Riders por el flanco izquierdo, mientras que los regimientos de caballería primero y 10º de los Estados Unidos avanzarían por la derecha. La planificación estratégica y la coordinación entre fuerzas estadounidenses y cubanas sentaron las bases para el enfrentamiento siguiente, mostrando la compleja interacción de inteligencia militar, decisiones tácticas y alianzas en la campaña cubana. La fuerza defensiva española, al mando del general de brigada Otero Rubín, contaba con unos 1.500 soldados y 2 piezas de artillería. Su defensa tenía 3 niveles: una línea en una intersección clave del camino de Sabones, una posición en Asiento de Sevilla y una fortaleza en La Redonda. Las tropas de Rubín incluían 3 batallones de infantería: Puerto Rico, San Fernando y Talaveria Península, reforzados por voluntarios leales españoles, unidades de ingenieros y artillería de montaña. Con 2 cañones Krupp de 75 milímetros, la fuerza ofensiva estadounidense tenía 964 combatientes, incluyendo Rough Riders, el primer regimiento de caballería regular y el 10º de caballería de Estados Unidos, conocido como los Soldados Búfalo, un regimiento afroamericano. Recibieron apoyo de artillería y unos 800 combatientes cubanos liderados por el general Castillo. Mientras avanzaban las fuerzas estadounidenses, hallaron su primera señal de presencia enemiga: un soldado cubano caído al borde del camino. La confrontación comenzó, con la artillería estadounidense iniciando el asalto. La infantería española respondió con intenso fuego de fusilería, inmovilizando a las unidades estadounidenses que avanzaban. Las tropas españolas usaban fusiles Mauser alemanes superiores con munición de pólvora sin humo. La tecnología hacía casi invisibles las posiciones españolas, pues los Mauser generaban poca descarga visible. Esteban Crane, testigo de la batalla, luego describió el disparo del Mauser como un tono musical sutil, o el chasquido del látigo en el aire. Aunque enfrentaron grandes obstáculos, las fuerzas estadounidenses avanzaron. El enfrentamiento en las Guásimas de Sevilla representó el primer combate importante en suelo cubano para los Rough Riders y sus compañeros soldados estadounidenses, marcando un momento crucial en la campaña en desarrollo. El 24 de junio de 1898, el general Joseph Wheeler inició un asalto contra las fortificaciones españolas en las Guásimas. Su estrategia era rodear la defensa española y atacar el frente y flanco derecho. El comandante Samuel B. M. Young supervisó personalmente la colocación de la artillería Hotchkiss a unas 900 yardas del bastión español en una posición elevada. Al principio, sin estar seguro de la identidad de las fuerzas que ocupaban la colina, Young ordenó varios disparos de prueba. La respuesta española, con su artillería de montaña Krupp de 75 milímetros, confirmó su presencia, marcando el inicio de las hostilidades. Theodore Roosevelt relató después la fase inicial del enfrentamiento, que incluyó a la primera y 10ª caballería regular.
Las fuerzas estadounidenses avanzaron por la densa vegetación y tuvieron problemas para localizar al enemigo oculto, ya que usaba pólvora sin humo, dificultando su detección. El general Young, deseoso de combatir, urgió a sus tropas a avanzar. A pesar del terreno difícil, el follaje espeso causó desorganización, pues los apoyos a veces se mezclaban con las tropas de primera línea. Los soldados enfrentaron obstáculos como cercas de alambre y pendientes empinadas al avanzar. A pesar de estos obstáculos, los oficiales estadounidenses lideraron con valentía, inspirando a sus hombres a avanzar sin descanso hacia las posiciones españolas. El mayor Bell fue herido al mando de su escuadrón, y sus hombres siguieron bajo el capitán Wainwright. Otros oficiales como el capitán Knox y el teniente Byron, heridos, se negaron a dejar sus puestos y motivaron a sus tropas a seguir la ofensiva bajo el mando del general Young. El avance continuó hasta que las fuerzas estadounidenses estuvieron cerca de las trincheras españolas. Pese a la fuerte resistencia, los soldados estadounidenses escalaron las lomas y obligaron a los españoles a retirarse. Aunque relatos españoles dicen haber rechazado 2 ataques estadounidenses, los informes del campo de batalla no lo confirman. La unidad de reconocimiento del capitán Alan Capron, en el flanco izquierdo del avance estadounidense, halló a un soldado español muerto, señalando la cercanía de las líneas enemigas. Al recibir la información, el coronel Leonard Wood organizó un despliegue táctico. El mayor Brodie lideró el ala izquierda y el teniente coronel Roosevelt la derecha. Durante la maniobra, un explorador abatió a un soldado español, lo que provocó un tiroteo inmediato. Los Rough Riders avanzaron y obligaron a los españoles a retirarse a su segunda línea defensiva. Los Rough Riders mantuvieron el impulso y superaron las posiciones españolas finales, contactando a la caballería regular en la base de la colina en el flanco derecho. El enfrentamiento terminó cerca de las 9:30 am, cuando refuerzos del 9º de caballería llegaron tras la acción principal. Aunque las fuerzas españolas frenaron un tiempo el avance estadounidense, después siguieron retirándose hacia Santiago. La retirada hizo que los observadores estadounidenses creyeran erróneamente que habían hecho retroceder al enemigo. El general Otero Rubín reportó 7 muertos y 7 heridos españoles, aunque algunas fuentes indican que podrían haber sido más. Por órdenes del general Linares, muchos heridos fueron evacuados en un convoy. Después del enfrentamiento en las Guasimas, ambos bandos reclamaron éxito. Rubín había ejecutado eficazmente una acción de retaguardia, facilitando la retirada segura de sus tropas mientras evitaba la formidable artillería naval de la flota estadounidense. Para los estadounidenses, la escaramuza fue un primer enfrentamiento que elevó la moral en su campaña en Cuba. Las fuerzas de Wheeler se reagruparon y se unieron a 5,000 combatientes cubanos dirigidos por el general Calido García, iniciando los preparativos para asaltar las posiciones defensivas españolas alrededor de Santiago. Algunos oficiales estadounidenses expresaron críticas hacia el coronel González Cravel, un comandante cubano, por no haber participado en el ataque. Sin embargo, Bell había seguido las directivas del general Lawton, un oficial superior encargado de supervisar el desembarco, de mantener su posición hasta que la operación anfibia estuviera completa. Lawton y García elogiaron después la obediencia de González Clavel. En retrospectiva, analistas militares creen que los estadounidenses habrían logrado un resultado más decisivo con una maniobra de flanqueo en vez de un asalto frontal a la posición española. Si las fuerzas españolas se hubieran mantenido firmes, las tropas de Wheeler habrían enfrentado una situación mucho más difícil. Un jinete dijo que los estadounidenses tuvieron suerte de no enfrentar a una potencia europea más fuerte como Inglaterra, insinuando que no les habría ido igual de bien. En un enfrentamiento prolongado, muchos de los soldados españoles que participaron en el encuentro de las Guasimas volverían a enfrentarse a las fuerzas estadounidenses en la famosa batalla de la colina de San Juan, el siguiente capítulo cautivador en la legendaria historia de los Rough Riders.
El 1 de julio de 1898, el general Arsenio Linares de España posicionó a 760 soldados profesionales en la cima de las alturas de San Juan para contrarrestar la inminente ofensiva estadounidense. Curiosamente, a pesar de la amenaza inminente, Linares optó por no reforzar estas defensas, dejando una fuerza considerable de casi 10.000 soldados españoles en reserva dentro de Santiago de Cuba, a solo unos pocos kilómetros de distancia. Esta decisión sorprendió a muchos observadores, considerando la importancia de las alturas de San Juan. Las fortificaciones españolas en la colina no estaban bien ubicadas. Algunas trincheras y defensas se construyeron en la cima geográfica, no en la cresta militar, lo que habría dado mejor ángulo para repeler a los atacantes. Por ello, los defensores españoles tuvieron problemas para apuntar a los estadounidenses al acercarse a la base de la colina. Los estadounidenses quedaron expuestos al fuego español al iniciar su ascenso. Aunque la mayoría de soldados españoles eran reclutas nuevos, sus oficiales tenían amplia experiencia por años de operaciones de contrainsurgencia en Cuba. Las fuerzas españolas contaban con armamento moderno, como el Mauser M1893 de 7 milímetros, un fusil de cerrojo de disparos rápidos y sostenidos. Este fusil, que usaba cartuchos de pólvora sin humo de alta velocidad, daba a las tropas españolas una clara ventaja en potencia de fuego. Sus unidades de artillería tenían cañones avanzados de tiro rápido y carga por la recámara, usando pólvora sin humo, lo que mejoraba la eficiencia y ocultamiento al generar poco humo. Las fuerzas estadounidenses tenían diversas armas. Las unidades de infantería usaban rifles crack de cerrojo con pólvora sin humo y munición .30 del ejército. Sin embargo, había disparidades en el equipo entre los estadounidenses. Los regimientos de infantería 24 y 25 llamados Soldados Búfalo usaban rifles Springfield modelo 1873 de un solo tiro con cartuchos de pólvora negra calibre .45-70. Estas armas tardaban más en recargarse y generaban más humo, haciendo más visible al usuario. Los Rough Riders, unidad de caballería voluntaria, recibieron rifles Crack, mientras que sus oficiales, por intervención del coronel Theodore Roosevelt, portaban rifles Winchester M1895 calibre .30, lo que les daba mayor capacidad de fuego rápido. A pesar de contar con rifles modernos, la artillería estadounidense estaba rezagada en comparación con su contraparte española. Sus cañones de campaña de 32 pulgadas tenían un disparo lento y dependían de cargas de pólvora negra anticuadas, lo que limitaba su alcance y efectividad. Los estadounidenses sí contaban con una ventaja notable en su destacamento de ametralladoras Gatling, dirigido por el teniente Juan Enrique Parker. Estas armas operadas a mano, capaces de disparar más de 700 balas por minuto, fueron posicionadas estratégicamente para proporcionar fuego de supresión intenso a las tropas que avanzaban. El general Guillermo Rufus Shafter lideró el primer asalto estadounidense a Santiago de Cuba con unos 15.000 soldados del 5º Cuerpo de Ejército. El cuerpo tenía 3 divisiones. Jacobo F. Kent dirigía la primera, Enrique W. Lawton la segunda y la división de caballería a pie. Primero estuvo bajo el mando de José Wheeler y por su enfermedad, Samuel S. Sumner la comandó temporalmente. El plan de Shafter incluía un ataque en 2 frentes. La división de Lawton fue asignada para capturar la fortaleza española en el Caney al norte, una operación que se esperaba completar en solo 2 horas. Tras asegurar el Caney, las fuerzas de Lawton se unirían a otras divisiones para atacar las alturas de San Juan. Las divisiones de Sumner y Kent avanzarían contra las alturas, Sumner al centro y Kent al sur. Shafter, enfermo, puso su mando en el pozo, a 2 millas de las alturas, y dirigió la batalla mediante su personal montado y oficiales. La primera división bajo el mando del general de brigada Jacob Ford Kent estaba compuesta por 3 brigadas. El general de brigada Hamilton Hawkins dirigía la primera brigada compuesta por los regimientos de infantería 6º, 16º y 71º. El coronel Edward P. Pearson lideraba la segunda brigada con los regimientos de infantería, 2º, 10º y 21º de Estados Unidos. La tercera brigada, al mando del coronel Charles A. Wyckoff, incluía los regimientos de infantería 9º 13 grado y 24 grado.
La división de caballería, aunque operaba a pie, desempeñó un papel crucial. La primera brigada, dirigida por el general Sumner y el teniente coronel Henry Carroll, incluía las caballerías tercera, sexta y novena de Estados Unidos. El general Leonard Wood lideraba la segunda brigada, que incluía la primera y 10ª caballería de Estados Unidos, y los Rough Riders de la primera caballería voluntaria. La línea ofensiva de Estados Unidos estaba organizada con varios regimientos en el frente. En el flanco izquierdo, las infanterías sexta, novena, 13ª, 16ª y 24ª, junto con la 10ª caballería, atacaron las colinas de San Juan y Kettle. En el flanco derecho, la tercera caballería y los Rough Riders debían tomar la colina Kettle. Durante el enfrentamiento, las fuerzas estadounidenses dependieron mucho del reconocimiento, usando incluso un globo aerostático para observar las defensas españolas, pero este se volvió un blanco fácil para el fuego enemigo. Mientras las fuerzas de Kent avanzaban, ocurrió una tragedia cuando el coronel Wyckoff, que lideraba su brigada, fue alcanzado fatalmente por una bala de Mauser poco después de salir del bosque. Sus sucesores, los tenientes coroneles William Worth y Emerson Liscombe, también fueron pronto incapacitados, quedando Ezra Ewers al mando. Mientras tanto, las fuerzas españolas en la cima de la colina San Juan desataron una lluvia de disparos sobre los estadounidenses que avanzaban. Las tropas buscaron refugio en las zonas bajas cerca del río San Juan, donde soportaron el fuego enemigo constante. Este lugar, llamado Bolsillo del Infierno y Vado Sangriento, recibió estos apodos por el peligro extremo que vivían los soldados. Durante la batalla, los regimientos de infantería segundo y 10º avanzaron por el flanco derecho español, obligando a los enemigos a retroceder a sus posiciones fortificadas. Durante esta fase, el primer teniente Jules Ord, asignado temporalmente al 10º de infantería, se acercó al general Hawkins con una audaz propuesta para liderar una carga. Aunque Hawkins no autorizó la acción, sí dio su aprobación tácita. Poco después, Ord avanzó con su unidad, seguido por los soldados Búfalo del 10º de Caballería y el 24º de Infantería subiendo la colina, mientras el 16 de Infantería apoyaba desde atrás. Una ventaja táctica clave para las fuerzas estadounidenses fue el nuevo destacamento de ametralladoras Gatling al mando del teniente John Parker. Estas armas de disparo rápido, ubicadas a 600 metros del bloque de San Juan, lanzaron una andanada continua contra las posiciones españolas. A pesar de las bajas por agotamiento por calor y fuego enemigo, la unidad de Parker mantuvo un fuego sostenido, lo que resultó fundamental para minar la moral española. Testigos presenciales informaron haber visto a algunas tropas españolas abandonar sus trincheras ante este abrumador poder de fuego. Durante los combates, el mayor William Amin fue el primer oficial en llegar a la cima de la colina de San Juan, seguido por el teniente Ord, quien resultó mortalmente herido. Poco después, el reemplazo de la bandera española por el estandarte estadounidense en la cima del fortín de San Juan marcó un momento crucial en el enfrentamiento. Luego, una contraofensiva española fue rechazada por fuego de fusil y ametralladora Gatling. Aunque Shafter tenía dudas sobre la vulnerabilidad de las posiciones, Wheeler, recuperado de su enfermedad, le aseguró que eran defendibles y se ordenó a las tropas atrincherarse esa noche. Al mismo tiempo, en la colina adyacente Kettle Hill, el coronel Theodore Roosevelt lideró a los Rough Riders y elementos de la tercera caballería en un asalto casi simultáneo, reforzados por las ametralladoras Gatling de Parker. El intenso y supresivo fuego de estas armas, descrito como una lluvia de balas, permitió que los hombres de Roosevelt avanzaran con mínima oposición. Al subir la colina, el fuego de las Gatling dio cobertura crucial y facilitó la carga. Durante el enfrentamiento, soldados de distintos orígenes, como regulares blancos, soldados Búfalo y los Rough Riders de Roosevelt, combatieron juntos por un objetivo común. El sargento Jorge Berry del 10º de Caballería fue reconocido por ser de los primeros en poner los colores de su regimiento en la cima de Kettle Hill, mostrando su determinación y valor. La toma de las colinas de San Juan y Kettle fue un triunfo clave para las fuerzas estadounidenses, debilitando notablemente la defensa española.
La coordinación entre infantería, caballería y ametralladoras mostró cómo la guerra cambiaba y resaltó la importancia de la tecnología y el trabajo conjunto. Al anochecer, las tropas estadounidenses consolidaron sus posiciones y esperaron refuerzos, asegurando una ventaja estratégica clave en la campaña por Santiago. Pero no todo era calma en la colina de San Juan, pues la contraofensiva española estaba cerca. En la batalla por la colina de San Juan, el coronel Theodore Roosevelt dejó la colina Kettle para apoyar la lucha tras observar la intensa batalla. Llamó a sus hombres para que lo siguieran al avanzar, pero solo unos pocos jinetes rudos se unieron al principio. Al ver su pequeño grupo, Roosevelt volvió por más tropas, con mayor fuerza. Los condujo por la pendiente occidental más suave de la colina Kettle, pasando junto a un pequeño cuerpo de agua, con el objetivo de reforzar la sección norte de la colina San Juan. Sin embargo, al llegar, la batalla en la cima ya había terminado. El general Samuel Sumner ordenó a Roosevelt volver a la colina Kettle para prepararse por si había una contraofensiva española. Roosevelt obedeció. Al regresar, sus hombres estaban exhaustos y hasta su caballo sucumbió al calor. Cuando finalmente llegó la contraofensiva, la efectividad de sus fuerzas se vio disminuida. Tras capturar la colina San Juan, 2 armas de disparo rápido del teniente John Parker fueron llevadas en animales de carga a una cresta asegurada. Mientras las fuerzas estadounidenses se posicionaban, las tropas españolas lanzaron una contraofensiva que fue repelida rápidamente. En la colina Kettle, la situación era más precaria, con unos 120 soldados españoles atacando. El coronel Leonard Wood le pidió a Parker que trasladara algunos de sus cañones a la colina Kettle, pero Parker tenía una estrategia alternativa. Le ordenó al sargento Green que usara uno de los cañones en la colina San Juan para proporcionar fuego de flanqueo, neutralizando efectivamente a todos menos a 40 de las fuerzas atacantes. Tras rechazar la contraofensiva, Parker inspeccionó la colina Kettle. Se unió al equipo del sargento Weigel, quien antes no pudo participar porque el teniente Miley inspeccionaba tropas. Parker ordenó al equipo de Weigel desplegar su arma en la colina Kettle, lo que fue clave para eliminar el fuego de francotiradores españoles contra las posiciones estadounidenses. En la colina San Juan, Parker movió sus cañones junto a un camino para protegerlos de la artillería española. Aún así, fueron atacados por un gran cañón español. Usando binoculares para localizar el cañón enemigo, Parker dirigió sus armas para enfrentarlo. Los cañones estadounidenses silenciaron la artillería española desde unas 2000 yardas. El 4 de julio, Parker movió 3 cañones a la línea de batalla alrededor de Santiago. Se quitaron sus ruedas y los cañones, junto con 2 ametralladoras donadas por Roosevelt, se colocaron en posiciones defensivas. El 4.º cañón fue reparado y enviado al fuerte Canosa, donde disparó miles de rondas a Santiago durante el asedio. Contribuyendo a la eventual capitulación española, las bajas estadounidenses fueron más del doble que las de sus adversarios españoles. Aunque los españoles lucharon tenazmente y perdieron 1/3 de sus fuerzas, capturaron prisioneros estadounidenses. Las fuertes bajas por armas españolas motivaron al ejército estadounidense a modernizar su armamento. Los rifles antiguos fueron pronto reemplazados por modelos más avanzados. Las armas de fuego rápido obsoletas se reemplazaron por ametralladoras más nuevas en 1909. La campaña estadounidense tuvo más contratiempos y la división del general Enrique Lawton, esperada para el 1 de julio de 1898, llegó un día tarde por la resistencia en el Cane. Con Lawton, las fuerzas estadounidenses e insurgentes cubanos sitiaron Santiago. La ciudad se rindió el 17 de julio de 1898, más de 2 semanas después. Roosevelt y sus jinetes rudos ganaron fama, pero otros valientes soldados no fueron reconocidos. El teniente Jules Ord, quien lideró la carga crucial, nunca recibió un reconocimiento generalizado. La primera caballería voluntaria volvió a marchar como leyendas crecientes.
antes de que Teddy Roosevelt y su compañía de jinetes rudos pudieran recibir sus flores. Un último gran asedio requirió sus servicios. El principal objetivo del Quinto Cuerpo de Ejército estadounidense en Cuba era asegurar la estratégica Santiago de Cuba. Tras ganar en las Cuasimas, los estadounidenses forzaron a los españoles a replegarse a su línea defensiva en las alturas de San Juan que protegían Santiago. En la batalla de la colina de San Juan, las tropas estadounidenses superaron las defensas españolas. Al mismo tiempo, en el Caney, las fuerzas estadounidenses habían capturado otra posición española fortificada, lo que les permitió consolidar su control sobre la colina de San Juan. La destrucción de la flota española y la batalla de Santiago de Cuba eliminaron la amenaza naval, permitiendo que las fuerzas estadounidenses sitiaron la ciudad sin obstáculos. El 3 de julio de 1898, el mayor general Guillermo Picos Bill Shafter inició el sitio formal. Colocó su ejército en las alturas de San Juan y la división del general Enrique Dovillo Lawton, desde el Cane, protegió el flanco norte. Los insurgentes cubanos liderados por el general Calido García ampliaron la defensa estadounidense hasta la bahía al noroeste de la ciudad. Los españoles, ahora bajo el mando del general José Torral y Meno Velázquez, quien reemplazó al gravemente herido general Arsenio Lenares, mantuvieron posiciones defensivas sólidas, con asesores militares alemanes. Aunque estaba debilitada, la artillería estadounidense en las alturas bombardeó Santiago sin cesar durante el asedio. Las fuerzas estadounidenses, ayudadas por los rebeldes cubanos, cortaron el suministro de agua y alimentos de la ciudad. El día del asedio, una columna española rompió las líneas cubanas y reforzó al general Toral con unos 13.500 hombres. Al día siguiente, un alto el fuego temporal permitió la evacuación de 20.000 civiles de Santiago, apoyando las operaciones de asedio. El teniente John Parker volvió a desplegar sus 4 ametralladoras Gatling, calibre .30 y otras piezas de artillería en el fuerte Canosa. Durante las siguientes 2 semanas, estas ametralladoras Gatling dispararon miles de balas contra Santiago, causando bajas significativas entre los defensores españoles. El 8 de julio, el general Torral propuso rendir Santiago a cambio de la evacuación de sus tropas a Jagoen. Las autoridades en Washington rechazaron la oferta y terminaron la tregua el 10 de julio. La situación empeoró para Shafter cuando la fiebre amarilla se propagó entre sus tropas. A pesar de los constantes bombardeos de Shafter y de las fuerzas navales de William T. Sampson, hubo poco avance militar. El 11 de julio, el general Nelson A. Miles llegó con refuerzos y más artillería, fortaleciendo la posición estadounidense. A mediados de julio, todas las partes querían terminar pronto la operación militar. El 13 de ese mes comenzaron las discusiones sobre la rendición de Santiago. 4 altos oficiales, los generales Torral, Shafter, Miles y Joseph Wheeler, se reunieron bajo un gran árbol entre las fuerzas opuestas. El lado estadounidense propuso condiciones provenientes del secretario de guerra Russell A. Alger, que incluían el regreso del personal militar español a su tierra natal. Un colaborador clave en las negociaciones de rendición fue el Dr. Jorge E. Goodfellow, asociado de Shafter y buen hablante de español. Se dice que incluso utilizó un recipiente de licor para fomentar un ambiente más relajado durante las deliberaciones. 3 días después, el 16 de julio, ambos gobiernos aceptaron la rendición. Quizá influyó algo de alcohol. El general Toral se rindió formalmente, entregando el mando de su guarnición de 13.500 hombres, así como de otros 9.000 soldados estacionados en la división de Santiago. El acuerdo también hizo que España cediera la autoridad sobre la ciudad de Guantánamo y San Luis a los Estados Unidos. Al día siguiente, las fuerzas españolas salieron de Santiago en marcha ceremonial, marcando el fin de las principales operaciones de combate en Cuba. Aunque ocurrió este hecho, el conflicto seguía sin resolverse al finalizar julio. La fiebre amarilla, la malaria y la disentería se propagaron rápidamente entre las filas del ejército estadounidense. El día 28, unos 4.000 soldados estadounidenses estaban afectados.
lo que llevó a numerosos oficiales, incluido Theodore Roosevelt, a presionar para la retirada de las fuerzas de Cuba. La carta ampliamente difundida de Theodore Roosevelt, conocida como la Ronda Robin, se filtró a los medios de comunicación, llamando la atención sobre la crisis de salud. Se ordenó al Quinto Cuerpo de Ejército volver a Estados Unidos y reubicarse en el campamento Wyckoff. De los 20.000 efectivos estacionados en esta instalación, 257 finalmente sucumbieron a enfermedades como la fiebre amarilla y la malaria. Tras el asedio viral, el buque de la Cruz Roja, Ciudad de Texas, con la legendaria Clara Barton a bordo, se convirtió en el primer barco en entrar al puerto de Santiago. Las primeras estrategias planeaban atacar La Habana, pero luego la principal ofensiva militar se dirigió a Puerto Rico. Bajo el mando del General Miles, los Rough Riders finalmente regresaron a casa. Su impacto en la guerra hispano-estadounidense, hoy legendario, quedó grabado en la historia estadounidense. El 14 de agosto de 1898, los Rough Riders del coronel Theodore Roosevelt concluyeron su expedición en Cuba, desembarcando en Montauk Point, Long Island, Nueva York. Allí se reunieron con 4 unidades que seguían en Tampa, Florida. Theodore Roosevelt notó que quienes no participaron en la campaña de Cuba lamentaban perderse el conflicto. Sin embargo, recalcó que su compromiso con el deber era tan valioso como el de quienes combatieron y que cumplir responsabilidades es más importante que buscar reconocimiento personal. En Montauk, las tropas recibieron atención médica y enfermeras como la hermana Regina Pertel recibieron grandes elogios por su dedicación. Muchos soldados se enfermaron por enfermedades tropicales durante su despliegue, quedando muy debilitados, mucho después de los combates. Algunos murieron por estas dolencias, mientras que otros fueron repatriados a Estados Unidos en estricta cuarentena. La malaria resultó ser especialmente tenaz y letal, y algunos veteranos continuaron sufriendo o sucumbieron a la enfermedad incluso después de regresar a casa. A pesar de su mala salud, la mayoría de los soldados se recuperó gradualmente gracias a una mejor nutrición y atención médica. En Montauk, el resto de su estancia en el campamento, Wyckoff estuvo caracterizado por festividades que conmemoraban su triunfo en Cuba. Los Rough Riders recibieron 3 mascotas singulares, la puma Josefina, el águila Christian en honor a Roosevelt y el perrito Cuba, representando los distintos orígenes del regimiento. Además, adoptaron informalmente a un niño que intentó colarse en su barco a Cuba. Le dieron un uniforme miniatura de los Rough Riders y lo hicieron miembro honorario de la unidad. En agradecimiento a Roosevelt, las tropas le obsequiaron una escultura de bronce llamada El Domador de Broncos, que muestra a un vaquero domando un caballo salvaje. Roosevelt vio este regalo como ideal para su regimiento, ya que muchos eran jinetes expertos. Tras la entrega, cada soldado dio la mano a Roosevelt en una emotiva despedida. El 15 de septiembre de 1898, los Rough Riders se disolvieron. Devolvieron equipo, armas y caballos al gobierno de Estados Unidos y se despidieron antes de separarse. Sin embargo, Roosevelt pronunció un discurso elogiando su valentía y recordándoles que su regreso a la vida civil exigiría el mismo nivel de dedicación y esfuerzo que habían demostrado durante la guerra. Para muchos veteranos, reintegrarse fue un desafío. Algunos no retomaron sus trabajos por lesiones o enfermedades, por lo que simpatizantes adinerados crearon fondos para veteranos en dificultad. Muchos exsoldados eran demasiado orgullosos para aceptar ayuda. En 1899, un año tras su disolución, los Rough Riders tuvieron su primer encuentro en Las Vegas, Nuevo México. Theodore Roosevelt, quien había ascendido al cargo de gobernador de Nueva York, participó en el evento y expresó su agradecimiento a las tropas, con especial énfasis en aquellos provenientes del suroeste. Teddy apoyó la aspiración de Nuevo México para ser estado y defendió esta causa durante toda su presidencia. La defensa de Roosevelt fue clave para que Oklahoma, Nuevo México y Arizona lograran la condición de estado. En la Primera Guerra Mundial, Roosevelt intentó formar otra división de voluntarios, como los Rough Riders.
El Congreso le permitió reclutar hasta 4 divisiones de voluntarios para luchar en Francia y eligió oficiales para liderar la iniciativa. A pesar del entusiasmo inicial, el presidente Woodrow Wilson finalmente vetó el plan, obligando a Roosevelt a desmantelar la unidad antes de que pudiera ser movilizada. Uno de los jinetes de confianza de Roosevelt, el general John Campbell Greenway, destacó en el 101 Regimiento de Infantería durante el conflicto y recibió varios reconocimientos por su valentía. En 1948, para el 50 aniversario de la disolución de los jinetes rudos, el Servicio Postal de Estados Unidos emitió una estampilla especial en su honor. La estampilla mostraba al capitán William Owen Bucky O'Neill, quien murió liderando a sus tropas en la batalla de la colina de San Juan. Los jinetes rudos celebraron reuniones anuales en Las Vegas, Nuevo México, hasta 1967, cuando Jesse Langdon, el último veterano, asistió al último encuentro. En su apogeo, los jinetes rudos tenían 56 oficiales y 994 soldados en su primer reclutamiento. Al disolverse, eran 76 oficiales y 1090 soldados alistados. Durante el servicio perdieron a 2 oficiales y 24 soldados en combate o por heridas, además de 19 soldados que murieron por enfermedades. A pesar de estas pérdidas, el valor y servicio de los Rough Riders dejó una huella imborrable en la historia militar estadounidense. Frank C. Bredo, Jesse Langdon y Ralph Waldo fueron los últimos sobrevivientes del regimiento. Taylor Brito, originario de Las Cruces, Nuevo México, se alistó junto con su hermano en mayo de 1898, pero no fue desplegado a Cuba. Después fue ingeniero de minas y agente de la ley, falleciendo en 1973 a los 96 años. Langdon, quien se alistó a los 16 años, tenía una conexión personal con Roosevelt porque su padre cuidó el ganado de Roosevelt cuando era ranchero. Langdon falleció en 1975, concluyendo el legado vivo del regimiento. Ralph Waldo Taylor, el último jinete rudo conocido, falleció en 1987 a la notable edad de 105 años. Su servicio en la Guardia Nacional de Nueva York durante la Guerra Hispano-Estadounidense marcó el final de un capítulo legendario en la historia de Estados Unidos. Los jinetes rudos, con su origen diverso y espíritu indomable, dejaron huella imborrable en el oeste americano y en la imaginación nacional. Su breve e intenso servicio militar en la Guerra Hispano-Estadounidense se volvió un fuerte símbolo del valor, la adaptabilidad y el espíritu fronterizo de Estados Unidos. Mucho después de que se asentara el polvo en los campos de batalla de Cuba, la leyenda de los jinetes rudos siguió inspirando a generaciones de estadounidenses. Su historia representa el paso del viejo oeste a la era moderna, combinando el individualismo de vaqueros y pioneros con el papel emergente de Estados Unidos como potencia global. El legado de los Rough Riders, liderados por Theodore Roosevelt, permanece no solo en la historia, sino en la cultura estadounidense, recordándonos una época en la que el espíritu del oeste salió a forjar el destino de una nación.